Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Mente Abierta. 12 p.m. de la noche. Que por cierto, ayer en el en vivo acabé esta hora y ahora recién empiezo. Este va a ser un tema más que nada para la discusión. Es algo que tiende entre lo fake y entre lo que podría ser real. No lo sé. Vamos a ver. El misterio de la colección de Merlin. Se escucha como Merlin. Merlin. En 1960, algunas fuentes dicen que el 2006, de ahí viene el fake, 1960, 2006. Un descubrimiento asombroso cambió la historia de la ciencia y de lo sobrenatural. Un sótano oculto entre las ruinas de un edificio demolido revela una colección secreta que desafía todo lo que pensábamos sobre la historia del mundo. Se supone, según la historia, en 1960, durante la demolición de un viejo edificio en Londres, los trabajadores hicieron un descubrimiento que parecía sacado de las páginas de un cuento de terror, una serie de cajas selladas. Las cajas llenas de lo que parecía ser una colección de criaturas míticas y artefactos imposibles. Así nació lo que hoy conocemos como la colección críptica de Merlin. Una serie de especímenes, artefactos y diarios que, si se puede comprobar que son auténticas, alterarían por completo el entendimiento de la historia natural, la biología, las leyendas de la humanidad. Ese hombre de ahí en la foto es Thomas Theodore Merlin, un hombre que resuena entre susurros y leyendas, un hombre cuya vida y legado están envueltos en misterio. Nacido en 1782, Merlin fue un hombre cuyo interés por lo oculto, lo inexplicable, lo llevó a recorrer el mundo en busca de especies y artefactos que desafiaran la lógica. Su padre, un general retirado, le inculcó el gusto por la historia natural, pero también por lo desconocido. Mientras que la ciencia de su época cerraba los ojos ante los misterios del mundo, Merlin decidió ir más allá buscando lo que muchos consideraban mitos y leyendas. Una de las características más enigmáticas de Merlin, y aquí vamos con algo curioso, dicen que tenía una juventud eterna. A pesar de que llegó a los 80 años, su cuerpo parecía congelado en el tiempo, como si la vejez fuera algo ajeno para él. Pregunto, ¿era simplemente la suerte de un hombre dotado de buena salud o algo más oscuro, sobrenatural estaba en juego? Era un Blade. El rumor de que Merlin había descubierto un secreto ancestral para la inmortalidad comenzó a extenderse. Sin embargo, su verdadera obra maestra estaba aún por revelarse. La creación de una colección que no solo incluiría criaturas mitológicas, sino evidencia de civilizaciones ocultas que alguna vez dominaron la Tierra. Óyeme, esto está interesante, ¿no? Lástima que yo solo pude acceder a algunas fotos de las criaturas, pero sería interesante leer esos diarios, de qué civilizaciones ocultas habla, qué tipo de evidencia es. Quizás esté demasiado difícil acceder a esos diarios, ¿no? Bueno, aquí vamos a comenzar con estas criaturas por una gira que hace en 1899. Por cierto, este hombre debería haber sido muy rico. Por lo que ven ahí en la fotografía, es un equipo para un cazavampiros. No sé si ustedes llegaron a ver en el precio de la historia. Cierta ocasión uno de los clientes llevaba una caja de madera y adentro había un equipo contra vampiros. Igual contenía la pistola, balas de plata, la estaca, rosarios, frascos con éter, que no sé qué función cumpliría el éter. Está bien interesante ese capítulo, deberían de buscarlo ahora que tengan tiempo. Tiene dos partes, la primera y la segunda parte. De hecho, se comprobó que era auténtico y ahí se narra un poco sobre la tendencia en la época victoriana de tener este tipo de equipos contra vampiros. Bueno, por lo tanto, supongo que este hombre Merlin debe haber sido muy adinerado para tener este tipo de artefactos, o estuvo buscando en muchas tiendas de antigüedades, ¿no? Bueno, en 1899, Merlin decidió llevar una pequeña parte de su colección a una gira por los Estados Unidos.
La reacción fue inmediata y feroz. Chequen la fecha, 1899, casi es 1900. Muchas de las fotografías que les he mostrado de ciudades de gran arquitectura vienen de ese tiempo, del 1900. Él está realizando la gira casi en el 1900, a los Estados Unidos. De Londres a los Estados Unidos. Muchos lo acusaron de blasfemia y los medios lo atacaron por mostrar lo que en ese tiempo se consideraba abominaciones. La gira se canceló abruptamente cuando el público rechazó con repugnancia la exhibición. ¿Qué estaba exhibiendo? Ahí tengo algunos ejemplos. Tiene muchos bocetos de varias criaturas. Aquí no sé qué tipo de criaturas era. Mira el diario, ahí se alcanza a leer. Incluye mapas y toda la cosa. ¿Será la bota italiana ese mapa? Otro equipo contra los vampiros. De hecho creo que es el mismo, ¿no? Se ven bien viejos esos diarios. Eso sí. Si es algo fabricado, está muy bien detallado todo. Si es que esto viene del 2000. Para crear confusión o algo así, ¿no? Hoy en día la colección Merlin es parte de un misterio sin resolver. Los escépticos aseguran que todo es un fraude, que los esqueletos y artefactos fueron creados por un ilustrador y escultor llamado Alex CF. Sin embargo, las preguntas siguen ahí. Si realmente es un engaño, ¿cómo se podría explicar el origen de tantas piezas únicas? Y si no lo es, ¿qué significaría esto para la comprensión de la historia? La historia de Thomas Theodore Merlin y su colección sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos la llaman una fantasía, otros un descubrimiento increíble, pero al final la pregunta persiste. ¿Es todo esto parte de una ficción o realmente hemos tocado algo que desafía la realidad tal como la conocemos? Toda esta historia suena como a una novela de ficción, ¿no? Y si la verdad fuera aún más extraña que la ficción, el Museo Críptico Merlin tiene en su poder una colección de especímenes que no parecen tener cabida en nuestro mundo. ¿Pero realmente existen o todo es elaborado para un engaño? En el 2000, dragones disecados, formas de hombres lobo. Lo que hace que todo esto sea muy dudoso es la presencia de pequeños extraterrestres de ojos grandes, muy populares, ¿no? En estas épocas del 2000, con esa apariencia. Sin embargo, a pesar de lo que dicen algunos escépticos, hay algo que no se puede negar. Esta colección es demasiado convincente. Hay réplicas, sí, pero las preguntas persisten. Si todo esto es falso, ¿por qué habrían de crear una réplica tan meticulosa de lo que según algunos nunca existió? ¿Cuál sería ese propósito? ¿Por qué añadir extraterrestres de ojos grandes a toda esta colección de criaturas medievales? Dragones, hombres lobo, hadas. Sin duda lo curioso es la representación de extraterrestre. En la década de 1940 la imagen de los extraterrestres era completamente diferente, pero los especímenes de Merlin coinciden perfectamente con las representaciones de criaturas alienígenas que más tarde Hollywood hacía populares. Así que, ¿qué puede significar eso? ¿Una coincidencia o algo más que una coincidencia? Algunos dicen que los diarios de Merlin son falsos, pero ¿quién escribiría tantas páginas sobre criaturas que nunca existieron? Y si son réplicas, ¿por qué molestarse? ¿No sería más fácil simplemente hacer un espectáculo de todo esto y burlarse del creador? Y si es un fraude, ¿por qué la gente se ha dedicado a escribir sobre los crípticos de Merlin? Su historia está plagada de detalles, registros e investigaciones científicas. Si todo esto fuera una farsa, ¿por qué dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a algo que no es más que un juego? Parece que era un hombre que ya de por sí era de dinero, ¿no? No creo que sería para hacer algo de dinero. Esos equipos de defensa contra vampiros hoy en día, como se los digo, son muy valiosos entre los coleccionistas, por cierto. Es cierto que el escepticismo es pálido, hay cosas que no encajan en la historia de Merlin y hay agujeros lógicos,
pero eso no significa que toda la colección sea una invención. Si todo esto fuera falso, ¿por qué alguien se tomaría tantas molestias? ¿Por qué crear criaturas tan convincentes? Si no fuera real, ¿por qué expondrías algo tan valioso en un museo? Estos son vampiros, ¿no? Mira, las cavidades de los ojos son muy grandes. Por cierto, si miran hacia el pasado, yo a veces presento figuras arqueológicas de algunas civilizaciones y tal cual he encontrado hombres perro, hombres lobo, conocidos de diferentes maneras. Igual creen que tengan alguna relación con los llamados cinocéfalos, los hombres perro medievales. Parece que tenemos una historia similar a la de Merlin. Esto es en Dinamarca. También hay un museo llamado Museum Obscurum. Y curiosamente la historia es similar. Se encuentran objetos en una habitación secreta de una casa. Algunos de los objetos, pues como pueden ver, son similares a la colección de Merlin de Londres. Les hablaba sobre hacer una búsqueda, la hice y de hecho inmediatamente me arrojó la ubicación del museo, algunas fotografías. Por eso les compartía por ahí el nombre, Museum Obscurum. Pues allí otra historia similar, ¿no? En Dinamarca, muy similar a este museo de Merlin. Esta colección, ya se los dejo a ustedes para el debate de qué tan real puede ser algo como esto. Especula criaturas que se estaban extinguiendo debido a la invasión del hombre. Pero sin embargo el mundo es un lugar muy grande y estas criaturas podrían caber en gabinetes de oscuridades. Recuerdan que el océano también es inexplorado en cierta profundidad. ¿Cuánta gente había arrastrándose por toda la tierra? Parecería que pudiese ser más probable que ellos, así como los gigantes, se estuvieran extinguiendo debido a que su entorno, presión atmosférica, niveles de oxígeno, etcétera, ya no era propicio para su existencia continua y al mismo tiempo era más adecuado para la nuestra. De que estos sean réplicas, ¿por qué molestarse en hacerlas? Si de todos modos son todo falso. ¿Por qué no mostrar todo tal como está y burlarse abiertamente del propietario como un excéntrico? Son réplicas. O alabarlo por su dedicación a la fabricación de estos crípticos tan imaginativos. Alguien me preguntó dónde están exhibidos. La realidad es que ¿dónde están los originales? ¿Quién los está estudiando? Sería cuestión de investigar, ¿no? Seguir este tema para ver si se logra dar con alguna fuente que dé más información de lo que ha pasado con esto. Lo que también me sorprendió en 1940, la representación de extraterrestres, recalco otra vez, ya que se fue el audio, que es sorprendentemente asombrosa la comparación con lo que se presentó luego en Hollywood. Pero de ser verdad, estos bocetos hechos por Merlin allá en 1960, me estoy yendo muy atrás. Esto sería muy anterior a las representaciones de Hollywood, por lo tanto la fecha del descubrimiento en sí misma podría ayudar. Alex CF es el curador de estas piezas, porque por ahí me preguntaban, si fuera esto falso, ¿no cobraría Alex una entrada para ver los objetos? ¿Tendrá alguna otra fuente de ingresos del museo? A esta persona le parece que todo es auténtico. Pero recuerden que las fotos son copias de los originales. Por eso se recalcaba, ¿por qué no mostrar directamente los originales? Quizás hasta en una fotografía, ¿no? Ir tan lejos con una falsificación si no fueras a cobrar por verla. Como Merlin, que la tenía oculta. Sino hasta el derribo del edificio, que se dan cuenta de esta colección. Que aunque también hizo la gira. Por lo tanto, se los dejo a la interpretación de ustedes. ¿Qué opinan? Bueno, ahora sí, yo me despido de ustedes. Gracias por pasarse.